Entonces, ¿cómo se le llama a esa etapa de la historia de nuestro país? Donde surgen el florecimiento de las primeras civilizaciones, como les comentaba, como los olmecas, mayas y mexicas. Es la prehistoria, ¿no? Bueno, prehistoria es de la historia universal, pero es cuando todavía no existía la escritura. Sí empieza con pre, pero tiene otra palabra, no es prehistoria. Por ahí va. Tiene que ver con antes de los españoles. Adelante, Población, no, ¿verdad? adelante, Jenny. Es la época precolombina. Ajá. Ahí, yo solito levanté la mano. Época precolombina o prehispánica. Recuerden que se llama de las dos formas. Adelante, Jenny. No, perdón, es que cambié de dispositivo y aquí es donde batallo con el quitar y poner. Perdón. No te preocupes. Bueno, un resumen muy breve de lo que hemos visto en los días anteriores. Bueno, como lo acaba de comentar Jenny, la primera época de la historia de nuestro país es la época prehispánica. Esto sucede después del poblamiento de América. Recuerde que lo principal que hay que recordar de esta época es que su religión era politeísta, porque creían en diferentes dioses. Su gobierno era teocrático porque los gobernantes eran elegidos por fuerzas divinas, o sea que eran representantes de los dioses. La economía era basada en la agricultura y pues también había clases sociales que principalmente eran clases privilegiadas y los trabajadores, ¿no? Después vimos la caída del Imperio Mexica, que algo muy importante de esta etapa es identificar los factores que influyeron a esta caída. Entonces, estas son preguntas de examen, por eso lo quiero resaltar. Entonces, uno de los factores muy que influyó fue la alianza que tuvieron los españoles con pueblos indígenas, principalmente con las caltecas. Aunque también hubo una epidemia de viruela que terminó con el 50% de la población y una estrategia para poder llegar por todo pues por todo el lago que estaba en el centro o alrededor de Tenochtitlán. Bueno, son puntos importantes. Después del virreinato, bueno, aquí me voy a pasar un poco rápido porque tenemos varias diapositivas solamente para resaltar lo más relevante de la época colonial. Como les comentaba, también se llama virreinato por el tipo de gobierno que teníamos. Bueno, entonces aquí la religión es católica porque hay un proceso de sincretismo. Sincretismo tiene que ver con la combinación de ambas ideologías o ambas religiones, que también se le puede llamar mestizaje cultural, que por ejemplo ahí les decía cómo incluso se unen estas creencias y surgen nuevas. Después la economía, aquí cambia por completo. Esto también es muy importante en los exámenes. Lo más importante de la época colonial era la minería. Las encomiendas, que las encomiendas es como un tipo de cobro que dan las personas por enseñar el catolicismo. Y entonces, al enseñar el catolicismo, cobran con trabajo bueno, dice aquí con trabajo y especie. O sea, no cobraban con dinero, pero sí con algo. La división social tenía que ver con las castas. Estas castas, pues, generaban desigualdades entre mestizos, criollos y peninsulares. Mestizos son hijos de indígenas y españoles. Criollos son españoles nacidos en la Nueva España y peninsulares son nacidos en España, pero que se venían a la Nueva España. Y el virreinato, bueno, el gobierno era virreinato porque recuerden que el virrey solamente es una representación del rey y tal cual el virrey no tiene como la facultad de tomar decisiones de forma individual. Estas decisiones eran tomadas por los órganos políticos, entre ellos pues, la Real Audiencia, que principalmente era el que asesoraba a los reyes. No, perdón, al revés, el Consejo de Indias, perdónenme. El Consejo de Indias, el que asesoraba, y Real Audiencia, pues era el que se encargaba de aplicar esas leyes. Eso es lo más importante de la colonia. De la época colonial, o del virreinato, como lo quieran llamar. También, creo que también se le llama, bueno, no creo, también se le llama novohispano.
como referente como a la Nueva España. Bueno, después vimos en la independencia, que este proceso de independencia va de 1810 a 1821. Y bueno, como lo dice la palabra, buscaba ser independiente. Es como cuando ya no queremos vivir a lo mejor en la casa de los papás, entonces buscamos ver por nosotros mismos. Lo mismo hizo el país, ¿no? Ya no quiso estar bajo el dominio o bajo el gobierno de los españoles, en este caso el virreinato, por las desigualdades que había. Sin embargo, les platicaba de estos antecedentes que fue como cosas que inspiraron a que iniciara la independencia. Y algo que inspiró a la independencia de México fue la independencia de los Estados Unidos, también llamada la independencia de las 13 colonias. Después vimos que otro antecedente fue la Revolución Francesa, que ambos movimientos, esta independencia fue en contra de los que querían estar con el control del gobierno de esas 13 colonias que estaba entre Francia e Inglaterra. Pero al final, bueno, se volvieron ya independientes, ya no estaban bajo el gobierno de otro país. Y bueno, la Revolución Francesa fue para terminar con la monarquía absoluta. O sea que los reyes ya no fuera un sistema de gobierno y que ahora pues fuera un sistema democrático. Esos son los antecedentes, o sea, ¿qué fue lo que inspiró al inicio de la independencia? Bueno, eso se conocen como factores externos. Y ahí es donde yo mencionaba la ilustración, porque bueno, recuerden que la ilustración trajo consigo el método científico, ¿no? La nueva forma en aquel momento de hacer ciencia, ¿no? A partir de lo comprobable, de lo demostrable. Y de factores internos, algo que influyó en la independencia principalmente fue la desigualdad. Por eso dice aquí, diferencias sociales entre mestizos, criollos y españoles. Entonces, la desigualdad fue uno de los factores, pero también la cobra de impuestos. Esto que dice de conformidades por el pago de tributos, pues prácticamente estos impuestos para la corona española, pues era principalmente, la pagaban los mestizos. Entonces había españoles y criollos que tenían ciertos privilegios. Incluso la propia iglesia no pagaba impuestos porque pues, era un grupo privilegiado. Entonces eso fue lo que motivó. Después hicimos una investigación sobre los personajes más relevantes de la independencia, sobre todo porque esos personajes son los que resaltan en cada una de las etapas, que esta también es una pregunta de examen. Bueno, fue una que yo vi en una guía. ¿Cuáles son las 4 etapas de la independencia? ¿No? Entonces, bueno, la respuesta pues sería inicio, organización, resistencia y consumación, ¿no? Entonces, supuestamente el inicio se da con el grito de Dolores de Miguel Hidalgo. Sin embargo, bueno, esto nada más es el inicio. La organización, supuestamente apenas comenzaban a planear cuáles iban a ser los objetivos, porque cuando se inició, solamente ya no querían estar bajo el dominio del virreinato, pero no se sabía qué se iba a hacer después, o sea, no había un objetivo establecido. Sin embargo, con José María Morelos, cuando escribe Los sentimientos de la nación, ahí tal cual se comienzan a plasmar cuáles van a ser los objetivos de esa independencia. La resistencia fue un periodo de 5 años en el cual el virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció un pago a los independentistas para que dejaran esa guerra. Y entonces, pues, ese pago también involucraba que tuvieran un puesto en su gobierno, pero tenían que estar de acuerdo a que iba a existir, que iba a continuar existiendo el virreinato. Pero bueno, Vicente Guerrero fue el único que no aceptó y por eso resistió luchando. Y bueno, y por último, platicábamos que Iturbide, al ver que realmente sí había diferencias entre criollos y peninsulares, decidió unirse a Vicente Guerrero y juntos formaron el Ejército Trigarante, que se le llama así porque iban a garantizar 3 objetivos principales, ¿no? Que eso lo vimos aquí. La independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos, y la supremacía de la Iglesia Católica, o sea que el catolicismo fuera
la religión nacional, o sea, que no hubiera otra religión distinta en todo el país. Esos fueron los objetivos de la independencia, bueno, eso fue lo que se logró con la independencia de México. Y bueno, ahí fue donde ya el último virrey, porque siempre pregunto, bueno, yo vi dos preguntas, una que era, ¿quién fue el primer virrey? Y quién fue el último, ¿no? Y el último, pues, Juan, que fíjense que la verdad, apenas estaba viendo un documental que lo pronuncian diferente, yo digo O'Donoghue, o no, o como, bueno, es que hay un nombre que se parece mucho como Donahue, algo así dice el nombre, ¿no? Entonces, la verdad, no sé bien cómo se pronuncia, pero este fue el último virrey, Juan de O'Donoghue. Yo lo leo como está escrito, ¿verdad? Bueno, lo pronuncio como está escrito. Y bueno, entonces ahí es donde se afirma que realmente México es una nación soberana e independiente. Y bueno, después de este periodo, esto ya es nuevo, esto que les acabo de platicar solamente es un breve resumen de lo que hemos platicado anteriormente. Muy importante resaltar de todas estas etapas, cuál es el orden cronológico y qué sucedió en cada una, aunque sea de manera general, ¿va? Entonces, bueno, ahora vamos con los proyectos de nación. Bueno, fíjense que después de la independencia, pues se dice que hubo una crisis política, porque pues no se sabía con exactitud cómo iba a ser la forma de gobierno, o cuál era la mejor forma de gobernar. Entonces, pues existen varios proyectos de nación que tienen que ver con varias propuestas para una nueva forma de gobierno. Sin embargo, de manera general, vamos a ver que va a existir una lucha de ideales entre conservadores y liberales, que eso es principalmente lo que ocurre en este proceso de proyectos de nación. Los conservadores, como lo dice la palabra, buscaban conservar lo que ya se tenía, o sea, un virreinato, o que gobernara un rey de España. Los liberales, por lo contrario, querían tener una constitución más libre, en la cual el gobierno se dividiera en tres poderes. Al final buscaban un gobierno democrático, no centralista. Entonces, bueno, el primer gobierno que se implementó fue el Imperio Mexicano. Entonces, bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer lo que ve aquí en pantalla para que podamos analizar cada uno de estos puntos? ¿Quién Yo, me ayuda a leer? yo, profe, Adelante. Bueno, adelante. desde arriba. Sí, Blanche levantó la mano primero. Ah, tú, Blanche. pues adelante, Blanche. El Congreso Constituyente establece la monarquía constitucional. Los españoles y criollos deseaban que México fuera gobernado por miembros de la Casa de Borbón. España se negó y el Congreso designó a Agustín de Iturbide. Solo duró 11 meses. En 1823, el general Antonio López de Santa Anna proclamó el plan de Casa Mata, que propuso destituir a... Ay, profe, ya no le alcanza a verlo de abajo. Iturbide. A Iturbide y establecer el sistema republicano. Republicano. Muchas gracias, Blanche. Bueno, ahorita me ayuda Rosiva para que no te quedes con la intención. Bueno, fíjense que vamos a hablar mucho de este personaje de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna, porque él fue, bueno, tiene como dos bandos. Un tiempo fue héroe, un tiempo fue villano. Primero estaba por parte de los liberales, después pues se fue al bando de los conservadores. Entonces López de Santa Anna pues va a estar como de aquí para allá. Pues yo creo que al final yo creo que vaya por sus propios intereses, porque, bueno, como adelanto, López de Santa Anna pues se le acusaba de corrupción, pero al final pues creo que, de mi punto de vista, pues sí siempre actuaba desde sus propios intereses, ¿no? Y es por eso que constantemente hacía cambio de bando. Bueno, pues fíjense que después de la independencia, lo que buscó el primer grupo constituyente fue que, como lo dice aquí, que hay un rey o un príncipe
de una familia real, porque recuerden que anteriormente se considera que el poder solamente lo pueden llevar las personas que tienen como un poder divino, ¿no? O sea, no cualquiera podría ser rey, solamente los elegidos por Dios. Entonces, pues solamente existían familias reales. O sea, no había otra familia que no tuviera ese poder, ¿no? Porque al final ese poder se podía heredar. Entonces, por eso se considera que solamente ciertos grupos o ciertas familias o con ciertos apellidos de prestigio tenían la capacidad de ser nombrados reyes. Es por eso que el primer congreso, pues, quiso pedirle a España que mandara a a alguien de la familia real a poder gobernar nuestro país. Bueno, una pregunta, ¿sí me escuchan bien? Es que me puse mis audífonos de Bluetooth, ¿pero me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí te escuchas bien. Ok, va, muchas gracias. Pues bueno, entonces como les comentaba, pues entonces España pues no quiso mandar a nadie, porque dijo, ¿cómo les voy a mandar a alguien de mi familia a gobernar su país? Entonces, como que a España no consideró que fuera buena idea, y entonces pues Agustín de Iturbide, que recuerden que él era criollo, o sea, él nació, bueno, vamos a rezar, me voy a rezar un poquito para recordar si era criollo o si era peninsular, pero bueno, era de origen español, no, sí es criollo. O sea, sí es español, pero nacido aquí. Entonces, él era de origen español, pues se nombró el primer emperador de México. O sea, que fue como el primer rey de nuestro país. Ya que ningún rey de España, ninguna persona de la familia real de España lo quiso hacer, pues a usted pues, se nombró. Entonces, se puede decir que él fue nuestro primer rey. Que hubo todo un dilema porque supuestamente pues no había ninguna familia real, no había ninguna corona, no había una forma como de coronarlo, pero sin embargo pues así sucedió. Y bueno, después pues Antonio López de Santa, como aquí lo dice, pues él reclamó pues quitar a Iturbide del poder y establecer un sistema republicano. Que el sistema republicano quiere decir que cada estado podía tener su propia autonomía, que es como estamos actualmente, ¿no? Cada estado puede implementar sus propias leyes, siempre y cuando pues no rompa ninguna ley de la Constitución, con algún artículo de la Constitución. Entonces, bueno, pueden crear sus propias leyes, y entonces les da cierta autonomía a cada estado de la forma de gobernar. Pero bueno, eso fue lo que sucedió después de la independencia. Bueno, después de ese periodo del primer imperio, viene el proyecto republicano, que es el que viene con el plan de Casamata, con López de Santa Anna. Y ahora sí, Rosy, ayúdame a leer esta diapositiva que hace aquí en pantalla. Claro que sí. Proyecto republicano, Primera República Federal, 1824-1828. ¿No te escuchas? O soy yo. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien Yo sí escucha la escucho. a Rosy o nomás soy yo? Sí, a lo mejor usted no, profe. A ver, me pongo mejor mis audífonos de forma distinta. Pero... Pensé que tenía apagado el micro. Dije, a lo mejor estoy hablando, pero no. Bueno, A ver, ahí voy listo. otra vez. Sí. Proyecto republicano, Primera República Federal, 1824-1828. El segundo Congreso Constituyente promulgó una nueva constitución en 1824, en la que se indicó que México sería una república federal y se llamaría Estados Unidos Mexicanos. El Congreso organizó las primeras elecciones. Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo fueron electos como presidentes y vicepresidente. Necesidades de reconocimiento de país independiente por otras naciones para tener créditos. Muchas gracias, Rosy. De nada. Bueno, a ver, una pregunta, un poco fuera de lugar. Espero no causarles un conflicto, pero ¿ustedes se acuerdan de su primer novio? Yo sé que no pueden contestar eso porque seguro ahí
como dice un amigo, hay cocas en el refri o pájaros en los alambres. Pero fíjense que algo curioso de la historia es que siempre el primerito es muy importante. Entonces, fíjense en esto. Es muy importante saber que el primer emperador fue Agustín de Iturbide. Eso puede ser pregunta de examen, porque fue el primerito. Pero el primer presidente, ya como en esta República Federal, fue Guadalupe Victoria. Entonces, eso es otro punto importante. ¿Quién fue el primer presidente? Entonces, fue Guadalupe Victoria. Ese también dato es muy relevante, porque posiblemente también se los puedan preguntar. Entonces, siempre el que es primero es como más relevante que todos los demás. Déjame ver qué más iba a resaltar de este punto. Bueno, ahorita les digo qué pasó después. Perdón, ¿qué perdón. dijo de Agustín? ¿Agustín qué fue? ¿Fue presidente o fue virrey? El primer fue, bueno, es que ya no fue virrey, porque virrey, recuerden que virrey solamente es la representación del rey. Entonces, Agustín de Iturbide se podría decir que fue como el primer rey. Iturbide, ok, fue el primer rey y Guadalupe Victoria fue el primer presidente. Exactamente. Gracias. Bueno, aunque recuerden, bueno, aunque vean cómo su reinado, pues no duró mucho, o sea, ni un año, o sea que así son las primeras relaciones, ¿verdad? No duran mucho. Bueno, a veces, ¿no? Ahí está. Bueno, el chiste es que esta duró 11 meses. Bueno, ¿esta información ya la tienen? Adelante, Blanche. Ay, profe, ya me hice bolas. Entonces, Santa Anna, es que yo le apunté que Santa Anna fue el primer rey. No, ese Santa Anna fue el que quitó a Iturbide del reinado. Ah, perdón. Entonces, fíjense, aquí dice que ¿dónde lo puse? Sí, dice, España se negó y el Congreso designó a Agustín Iturbide, solo duró 11 años. O sea, tal cual no dice, pero ahorita se los voy a poner más a detalle. Pero bueno, yo en resumen les podría decir que Agustín de Iturbide fue el que se nombró rey. Porque dice aquí, ¿no? Que los españoles y criollos deseaban que México fuera gobernado por algún miembro de la Casa Borbón, o sea, que sea algún rey o príncipe. Pero como España se negó, el Congreso designó a Agustín de Iturbide. Designó es como que nombró o asignó, o lo nombraron a él emperador. Pero entonces, como nada más le duró 6 meses, solamente le duró 6 meses porque el general Antonio López de Santa Anna, a través del plan de Casamata, propuso destituir, o sea, quitarlo del poder para poner otra persona. Pero eso fue bueno, siempre y cuando se estableciera el sistema republicano, o sea, que no fuera centralista. Bueno, aquí fíjense que hay un juego de palabras que es como muy importante de vincular. Por ejemplo, rey, poder centralista, porque se centra el poder en una sola persona. Federalismo o republicano, como la República Mexicana, ya es el poder dividido. O sea, aunque hay un presidente, cada estado pues goza de autonomía, pero desde el centralismo, el rey pues tiene que administrar todos los estados, aunque sean por separado. Pero bueno, entonces, otra vez les digo, el rey va con centralismo y el presidente o la división de poderes va con sistema republicano, como la República Federal. ¿Sistema qué dijo, profe? Republicano, como aquí dice, mira, está abajo, sistema republicano. O sea que cada estado tiene una autonomía en la forma de gobernar. Y ya ven, cuando estuvimos hablando un poco sobre la Constitución, decíamos que hay incluso leyes que se aprueban en algunos estados y en algunos no, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización del aborto. O sea, cada estado decide si implementarlo o no, por esta misma autonomía que da el sistema republicano.
Pues bueno, entonces, bueno, otra vez para resaltar lo que me preguntaron, Agustín de Iturbide fue como el primer rey de México, el primer rey de México, y aparte pues nació aquí, aunque era de descendencia española. Y el primer presidente del sistema República Federal fue Guadalupe Victoria. O sea, uno fue rey y uno fue presidente. O sea que la independencia no fue así luego, porque al final pues querían seguir todavía con el sistema, con el mismo sistema de gobierno. Bueno, ahorita todavía no llego a una presentación donde les quiero compartir una línea del tiempo. Es un recurso extra, pero es una línea del tiempo de todos los gobernantes de nuestro país. Incluso tiene una línea del tiempo que incluso la pueden checar desde la época prehispánica. Pero lo que me llama la atención es que mucha parte del continente americano eran colonias españolas, y a partir de 1800, muchos países hicieron también su independencia. O sea que este periodo fue de muchas independencias a lo largo de todo el continente. Adelante, Pau. Sí, yo ayer ve que me tocó investigar de Agustín de Iturbide, Ajá. que ya, la verdad, por el tiempo y porque venía en el pecero, ya no les dije bien. Se llamaba Agustín Cosme Damián Hurtado de Arambur. O sea, sí tenía varios nombres. Y nació en Valladolid, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Esos datos no los tenía. Sí, ve que me dijo de los nombres y le dije, también tiene más nombres, pero no me acordaba en ese momento. Pero sí, se llama Agustín Cosme Damián. A ver, mándamelo y ya se lo pongo extra, ¿va? Sí, está bien. Vamos a ponérselo aquí porque ese dato no lo tengo. ¿Agustín Cosme? Sí. Agustín Cosme. ¿Cosme qué, perdón? ¿Sigues ahí, Pau? ¿O ya no estoy yo? ¿No te escuchas, Pau? Sí está, ¿Cómo pero era? Pau no escuchó. Está apagado tu micro, Pau. ¿Cómo era? ¿Agustín Cosme de Iturbide nada más o me falta algo? No, Agustín Cosme Damián. Damián. De Iturbide Aramburu. Damián, creo que Damián, así lleva acento. ¿Iturbide de qué? Aramburu. Aramburu. Creo que ese nombre sí me suena como familiar, no sé dónde lo he escuchado antes, Aramburu. No sé, como siento que ya lo he escuchado antes, Aramburu. Pero bueno, muchas gracias por el dato. Es que la clase pasada mencionaba que Miguel Hidalgo tenía 5 nombres, que se me hizo muy curioso, que era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega, ¿no? Estábamos burlando de cómo de pobre cuando hacía planas con tu nombre, ¿no? Bueno, vamos a retomar donde estábamos, ¿va? Bueno, como les comentaba, pues todo este proceso, porque en la línea del tiempo que ahorita les voy a mostrar, vamos a poder ver cómo hay gobiernos como que se van alternando. Un momento era un conservador, otro momento un liberal, ¿no? Porque cada uno no reconocía al otro gobierno, y al no reconocerse, el otro imponía a otro gobernante. Pero aquí lo más importante, porque no le van a preguntar tal cual quién estuvo después, ¿no? Solamente van a resaltar los primeritos. Pero algo sí muy importante de recordar es qué defendía cada partido, porque al final estos eran partidos políticos.
eran partidos políticos, pero que estaban cargados de ideología, de una ideología en específico. Por ejemplo, los conservadores era principalmente representado por el alto clero, o sea, eran las figuras religiosas con privilegios. Los criollos, que recuerden que son españoles nacidos aquí, y los burgueses, o sea, personas que tenían dinero. Y pues eso les permitía pues invertir en negocios. Era una república centralista, o sea que aunque hubieran diferentes estados, iba a haber un rey que iba a gobernar o administrar todas esas tierras, o todas esas regiones, todos esos estados. Otro punto de los conservadores es que querían mantener la religión católica como la oficial de todo el país, o sea que no existiera otro tipo de religión. Y bueno, y que al final, tanto la iglesia como el ejército gozaran de sus privilegios que ya tenían. En cambio, bueno, los liberales era principalmente representado por intelectuales y profesionistas de la clase media. Otro punto importante era el régimen federalista, que buscaba estados libres, o sea, que tuvieran su propia autonomía de gobernarse. Bueno, libres y soberanos tienen que ver con eso, que sean autónomos o autogestivos, que no dependan de un poder superior. La división de poderes, que fueran tres principalmente, y la separación de la iglesia y el Estado. Obviamente esta propuesta o esta idea de separar la iglesia del Estado, pues era algo que pues no le convenía a los conservadores porque iban a perder todos sus privilegios. Y es por eso que esta lucha de ideales pues permaneció pues prácticamente como por 50 años más o menos. Bueno, voy a resumirles un poquito, como a grandes rasgos, como lo más relevante. Entonces, mire, lo primero que, bueno, estas guerras también trajo consigo pues, como endeudó al país, porque, pues, después de la independencia, vino también una crisis económica, porque prácticamente el campo no estaba generando ganancias, solamente era para el autoconsumo, o sea, solamente producían para el consumo diario, ¿no? Para los propios campesinos. Entonces no había ninguna producción para la venta. Pues por lo tanto, pues tuvieron que pedir algunos préstamos para poder tener recursos para estas batallas. Entonces, bueno, la primera República Federal fue de 1824 a 1828, con ¿cómo les dije que se llama el primer presidente? Es él, miren. Pero a ver, ¿quién me recuerda su Guadalupe nombre? Victoria. Exactamente. Entonces, bueno, con Guadalupe Victoria se piden algunos préstamos a Inglaterra. Otro punto importante de esta primera república es que perdónenme, se da la creación de la Marina, también de haciendas públicas y la apertura de rutas comerciales. Esto con la finalidad de pues, hacer crecer la economía del país. Otro punto, bueno, después de esto viene el gobierno de Vicente Guerrero en 1829. Por igual no le duró mucho tiempo el gusto. Fíjense que estas elecciones de Vicente Guerrero fue algo como controversial porque se hicieron votaciones. Al final se quería implementar la democracia. Sin embargo, bueno, Vicente Guerrero pues representaba a los liberales y Manuel González representaba a los conservadores. Pero los resultados de estas elecciones ganó Manuel González. Entonces a los liberales, pues obviamente los liberales eran los que estaban a favor de la democracia y los conservadores pues no. Pero entonces al ver que los resultados estaban a favor de los conservadores, pues los liberales decidieron pues no respetar esos resultados. Entonces desconocieron a Manuel Gómez y entonces en su lugar pues colocaron a Vicente Guerrero. O sea que Vicente Guerrero fue una imposición. Realmente pues de manera legal no ganó, pero como ganaron los conservadores y no era pues prácticamente un representante de los ideales que se tenían en esa República Federal, pues por eso fue que se quedó Vicente Guerrero como presidente.
Pues algo importante de Vicente Guerrero fue que hizo la creación de escuelas y una reforma agraria. Pero pues hubo una rebelión por parte de Anastasio Bustamante, en el cual pues quitó del poder a Vicente Guerrero. Y bueno, Anastasio Bustamante era un representante de los conservadores. Pues por eso les digo que aquí en este periodo era como que constantemente se quitaban el poder. Obviamente por amenazas, o sea, por medio de fusilamientos, por medio de armas, porque al final eso era algo normal, ¿no? El que todo el tiempo pues tuvieran armas. Y también porque la mayoría de los presidentes o de los gobernantes pues tenían un puesto militar, o habían sido parte de la guerra de independencia también. Pero bueno, aquí algo muy importante es que de Anastasio Bustamante, pues esta fue la primera presidencia porque él estuvo en el poder también varias veces. Sin embargo, algo bueno que tuvo supuestamente, o un punto bueno que le ponen a Anastasio Bustamante, fue que eligió a Luis Alemán como uno de como alguien perteneciente a su equipo. No recuerdo muy bien exactamente qué puesto tenía, algo de relaciones internacionales, algo así era. Pero el chiste que Luis Alemán, hace la creación del Banco del Avío. Y con el Banco del Avío brindó capital, o sea, dio muchos préstamos para así poder comprar maquinaria de textiles. Entonces, eso fue la aportación, eso fue lo que en este año como resaltaron de este gobierno. Aunque era centralista, aunque era de ideología conservadora, sí hubo un apoyo, sí hubo un crecimiento económico, sobre todo por estos préstamos. Y bueno, después de ahí viene el gobierno de Antonio López de Santa Anna, en 1834. Al principio, como les comentaba, él estaba del lado de los liberales. Sin embargo, por algunos motivos, él decidió pues pasarse al centralismo. Supuestamente pues tuvo influencias del clero y de la clase privilegiada, también del extranjero, y entonces a partir de o de las personas con las que se involucraba, fue de que cambió de bando. Bueno, esa es otra línea del tiempo, es más o menos como a la par, es un poquito más como a grandes rasgos. Bueno, entonces nuevamente, el Imperio Mexicano, para resaltar, ¿no? Otra vez, el Imperio Mexicano fue con Iturbide, ¿no? Pero supuestamente aquí, espérame, porque aquí ya se me puso una ventana extra. Bueno, supuestamente Iturbide, pues como él fue uno de los representantes de la batalla de la independencia de México, pues tenía también como ideas liberales. Entonces supuestamente aquí había como las dos ideologías, había como la idea de conservadores y liberales, pero por eso dice aquí que hay una mezcla entre las dos cosas. Porque aunque quería una división de poderes, él fue nombrado rey, por eso se dice que eran combinación o mezcla de ambas ideologías. La República Federal, como lo hemos resaltado, Guadalupe Victoria, el primer presidente, y aquí en este periodo se escribe la Constitución de 1924, que da libertad y soberanía a cada estado. Pero bueno, esta Constitución de 1824 es como la continuidad de lo que escribió, bueno, de los tratados que hizo Vicente Guerrero con Iturbide. O sea, cuando se proclamó la independencia, el tratado que firmó el último virrey, en esta constitución ya se establecieron como de manera legal. Sin embargo, el poder centralista o el gobierno centralista no aceptó esa constitución. Entonces hicieron la abolición de la Constitución de 1824. La palabra abolición significa como la eliminación. O sea que aunque la escribieron, aunque se implementaron estos artículos o estas leyes, el partido centralista no lo aprobó o no estuvo de acuerdo. Entonces ellos crearon su propia constitución en algo que se le llaman las 7 leyes. 7 leyes que establece cuáles iban a ser las funciones de este gobierno centralista.
Pero lo más importante de este gobierno centralista es que, aparte de que existían los tres poderes, también iba a existir un cuarto poder, que fue como lo que pues la adaptación. Esta adaptación es que este cuarto poder, que iba a ser representada por un rey, se le iba a llamar un supremo poder conservador. O sea que iba a haber un rey que iba a administrar todo lo que se hiciera en el país. Pero aparte, pues iban a existir los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, aparte de esos tres poderes, aparte iba a estar este otro, ¿no? O sea, el rey iba a estar encima de todos. Bueno, eso fue con Antonio, bueno, este fue con Santa Anna. Después, otra vez, hubo una segunda república. Como les comentaba, es que fue una lucha constante de conservadores contra liberales. Como les comentaba, había gobiernos que duraban meses, un año, 5 meses, año y medio. Fue variando, ¿no? Por lo mismo de que no se reconocían unos a otros. Y bueno, aquí pues ya fue un gobierno democrático, los estados recuperan democracia porque ya no existía este cuarto poder. Y en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se pierde parte del territorio mexicano. Porque fíjense que, bueno, en este periodo de lucha de conservadores contra liberales, hubo invasiones extranjeras, sobre todo por esos préstamos que se pedían. Y entonces, en estos préstamos, por ejemplo, hubo la primera invasión francesa, el Estado, pues sí, tal cual, el Estado que estaba en aquel momento, le pidió a la iglesia un préstamo por 15 millones. Pues este préstamo era para poder financiar la guerra, para poder pagar todo lo que necesitaban para poder combatir al ejército francés. Sin embargo, como no pudieron tener ese dinero, este tratado de Guadalupe Hidalgo, les dieron este dinero por la venta del territorio me acuerdo, ese nombre sí se me olvida. Cuando fue parte de lo que está al lado de Texas, en este caso sería lo que hoy en día es California. Bueno, el chiste es que con este tratado, pues se da este pago y pues se pierde el territorio. Sin embargo, este tratado tenía otros acuerdos, por ejemplo, que le daban libertad a Estados Unidos de poder entrar sin permiso alguno, que no les iban a cobrar aduanas, o sea, no iban a pagar impuestos por comercializar sus productos en nuestro país. Sin embargo, no se implementar. Aunque fue un tratado que hizo que perdiéramos territorio, los artículos o los otros tratados que eran parte de este acuerdo no se implementaron, entre ellos como esta libertad de Estados Unidos para poder invadir nuestro país. Solamente se perdió territorio, o sea que, como dicen, fue como lo mínimo que pudimos perder porque se pudo perder más. Bueno, fíjense, les voy a mandar el archivo. En el archivo van a encontrar este link que está hasta acá arriba que dice líneas del tiempo, presidentes de México. Entonces, bueno, esta es una página. Como les comento, esta página incluso la pueden, bueno, aquí viene únicamente desde la independencia de México, pero hasta acá abajo, bueno, es que la puse en tamaño, la pongo en tamaño normal para que la vean bien. Ahí está. Esta es la lista de todos los presidentes desde 1810. Sin embargo, si ustedes, aquí hay un mapa interactivo. Era Arizona, la parte que perdieron en ese tratado. Bueno, aquí viene quién era el presidente o quién era el gobernador. Y ustedes pueden poner la fecha. Por ejemplo, si nos vamos a 1500, va a aparecer cómo estaba dividido la zona en ese tiempo. Por ejemplo, en 1600. Entonces ahí en 1600 ya es la Nueva España. Pero vean cómo ellos tenían dominio hasta acá, ¿no? O casi tenían el control del todo el continente americano.
Entonces, bueno, esta flechita, bueno, por si ustedes lo quieren interactuar con esta página, esta flechita les adelanta 1 año. Y esta otra que tiene 2 les adelanta 10 años. Y esta otra 100 años. Bueno, yo, por ejemplo, aquí le voy a dar hasta 1821, cuando fue el final de la independencia. Bueno, este fue uno de los... Bueno, hay que tendríamos que checar si era Juan Ruiz de Apodaca, creo que él fue el que firmó, ¿verdad? Ahorita checamos las etapas de la historia de la independencia. No me acuerdo que ahorita mencionamos a Apodaca, no me acuerdo por qué lo mencionamos, pero de que lo mencionamos lo puedo. Ah, sí, mira, el virrey, cuando estaba el periodo de la resistencia, el que ofreció el perdón por estar en contra de la corona española. Juan Ruiz de Apodaca. Y después tenemos a Agustín de Iturbide, que recuerden que fue el primer rey. Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria. Hay unos presidentes, hay unos gobernantes que se les llama interinos, que solamente están en el poder de manera temporal, en lo que está el que va a ser oficialmente. No solamente está como para rellenar ese vacío. Pero bueno, ahí tenemos a Guadalupe Victoria, que recordemos que es el primer presidente. Y bueno, y así, miren, así van, este mapa pues va saliendo en qué año estuvo qué gobernador. Y a la vez sale en qué momento se perdieron los territorios. Miren, por ejemplo, en 1801, que esto fue bueno, incluso antes de la independencia, en 1801 supuestamente perdemos a Luisiana. Bueno, Francia se apodera de él y después esto pasa a ser parte de las 13 colonias. Así en 1804 pasa a ser parte ya de Estados Unidos, de las 13 colonias. Bueno, ya una vez ya independizado. Después, en 1824, se pierde América Central. O sea, antes esto también era de la Nueva España, entonces perdemos América Central. Después también Guatemala hace su propia independencia. Después de ahí, en 1837 también perdemos territorio. En 1837 estuvo Anastasio Bustamante y ahí fue donde perdemos Texas. Y en el 46, vean cómo, bueno, aquí vamos a ver la diferencia, fíjense. En el 45 todavía tenemos esta parte, ¿verdad? Y en el 46 ya se pierde esta zona. Después en el 49, que es el tratado que les comenté, es cuando ya perdemos a Texas, o sea, que es cuando ya se pierde la gran parte del territorio. Y en el 54... Profe, perdón, ya cambió su diapositiva porque no había cambiado. Ahí está bien. Y en el 54 nada más perdemos un cachito más, como esta zona de por aquí se pierde. Y bueno, y ahí viene como un poquito de la información. Bueno, no viene mucho, pero nos da una idea de manera visual, porque ven como aquí en el 53 todavía tenemos como este cachito. Pues, supuestamente, pues ahí en el 54 es cuando se pierde. Pero bueno, solamente es un mapa interactivo, como les comentaba, y en la parte de acá arriba viene cuáles fueron los presidentes de cada momento. Pues aquí lo pueden ir comparando. Cuando hay dos, por ejemplo, aquí que tenemos dos, quiere decir que fue como esta pelea que les comentaba, que en la que se ponía un gobernante conservador, luego ganaba un liberal, así se iban peleando el poder. Que vean que incluso ahorita vamos a llegar a este punto, si no, ahorita lo retomamos, porque vean cómo quiero resaltar ahorita en los gobiernos de Juárez, nunca gobernó como de manera independiente. Mira, por ejemplo, aquí, Félix María Zuluaga,
fue un representante del Partido Conservador. En ese momento también Benito Juárez también estaba en la presidencia, pero con el movimiento liberal. O sea que en este año había dos presidentes por los conflictos que se tenían. Y lo mismo pasó en esta época, cuando fue el periodo de Maximiliano de Habsburgo. O sea, aquí también hubo un periodo en el que Juárez también estuvo como a la par. Bueno, que de hecho Juárez fue el que le quitó el poder a Maximiliano y lo mandó a fusilar. Pero bueno, pues aquí hay un mapa interactivo por si lo quieren checar. Yo la verdad ayer me quedé como 2 horas ahí viendo cómo fue pues sí, el recorrido de todos los presidentes y cómo hay algunos que no se mencionan, por lo mismo de que duraron solamente días o fueron interinos, ¿no? Solamente rellenaron algún espacio vacío para que en lo que llegaba el oficial con el presidente que sí iba a estar al frente. Pero bueno, entonces aquí viene todo lo que sucedió por si les interesa indagar más sobre la historia del país. Bueno, sobre todo en lo político. Sin embargo, también quisiera resaltar que no es tan importante porque no le van a preguntar sobre todos los presidentes, solamente sobre el primer presidente y el primer emperador. A ver, espérame un momento, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces llegando a la media sesión, vamos a hacer nuestra primera actividad, a ver qué tanto se me quedó de lo que estamos ahorita platicando. Pero no. Mire, vamos a hacer esto. Les voy a mandar esto en una captura de pantalla, pero ustedes, me lo pueden mándamelo porfa, como podemos hacer la prueba, ¿va? Mándenmelo en una captura de pantalla, o o editen la imagen, pero procuren primero reenviársela, como que me la reenvían a mí, y ya en mi chat, ya la pueden editar. Pero ahorita, bueno, ahorita les digo cuál imagen es, déjense las mando. Está cargando para poderse mandar. Ah, no, esta no era. Espérenme, me equivoqué de imagen. Ahora sí. Igual que la clase pasada, les voy a poner solamente unas palabras clave o algún representante, y ustedes tienen que elegir, bueno, unir con una línea a quien representa. Si representa al Partido Conservador o si representa al Partido Liberal. Entonces ya se los mandé al grupo. Entonces, dos opciones. Lo pueden hacer en su cuaderno y mándenme una foto, o con las herramientas de WhatsApp en un mensaje personal. Ya después que me lo manden, ya que reciba la mayoría de sus respuestas, comparamos resultados, ¿va? Con algunas participaciones. Entonces vamos a dar 2 minutos, ¿va? 8:10, revisamos.
¿Viste, Jenny? Perdona, ¿cuál dijo que lo mandemos al personal o al del grupo? A mí de manera personal, porfa. No, en Ah, el ok. grupo no, porque si no ya todos van a ver tus respuestas. Ya se lo mandé. Va. Bueno, les voy a decir nada más cuántas buenas tienen, ¿va? Y después ahorita chequen cuáles son. Bueno, ya me llegaron 3 respuestas. Voy a esperar, ponerme, checar cuántos, que estén más de la mitad, ¿verdad? Que ya más de la mitad lo haya hecho. Entonces, si llevo 3, tenemos Blanche, Lupita, van 2, 3 con Irving, 4 con Mariana, 5 con Pau, 6 con Rosy. Entonces, vamos a esperar aunque sea 4 respuestas, ¿verdad? Para que... Si quieres, Rosy, te reenvío la imagen a tu chat personal para que desde el chat personal ahí la edites. La hacemos como la clase pasada. Presiona los 3 puntitos y después donde dice editar. Sí, profe, porque primero se me fue la imagen de la compu. Y ahorita ya me quise meter, le tomé foto, pero salió todo. Ya te la reenvié, ¿verdad? Gracias. Entonces bueno, vamos a esperar entonces también a ver si, bueno, nos falta Mariana, nos falta Pau, nos falta Irving y Blanche. Vamos a esperarnos a que 2 más y regresamos, ¿verdad? Bueno, también si tiene problemas técnicos, avísenme y a ver si los puedo ayudar. Los que no le han enviado, ¿están teniendo problemas tecnológicos o del tema tal cual?
¿Sigues ahí, Blanche? ¿O te hiciste invisible? No, aquí estoy, profe. Es que Ah, estoy bueno, sacando mis apuntes. va que va. Vamos a esperar un poquito más. Lo importante es que ustedes estén seguras y seguros que sea la respuesta correcta. Irving, ¿cómo vas? Ay, Mariana, estoy viendo que vas a escribir en el grupo, pero acuérdate que en el chat personal para que no lo vean. Ah, ok, Mariana, no estás en tu casa. Ok. Bueno, entonces al rato póntelo como reto, ¿va? Aunque veas ahorita la respuesta, de todos modos, trata de hacerlo sin que así como que no me acuerdo qué vi. Yo me acuerdo que es esto y esto, para que lo pongas en práctica. Bueno, ya me mandó su respuesta Rosy, pero bueno, ya con la respuesta de Rosy ya está la mitad del grupo. Entonces, bueno, si quieres, me espero ir bien a que lo contestes en lo que reviso lo de Rosy, para que podamos comparar respuestas, ¿va? Entonces te espero ir bien, no te preocupes, sin presiones. Ánimo, ánimo, ya casi. ¿Listo, Irving? Perfecto, Irving, muchas gracias. Bueno, entonces no, nos faltó Blanche. Entonces Blanche va a ser la primerita en participar, ¿va? ¿Le digo el primero o cómo? Va, si quieres, a ver, dime una frase, solamente una. Dime cuál unirías con cuál. Conservadores sería el alto clérigo y criollos. Bueno, alto clero y criollos, exactamente. Los conservadores, este partido está principalmente representado por el alto clero, que se hace referencia a la iglesia. Cuando vemos clero, hace referencia a las figuras religiosas, como los padrecitos. Y los criollos son los españoles nacidos aquí. Entonces, sí, ellos son los que representaban principalmente los ideales conservadores. Que, recuerden, como dice la palabra, querían conservar un virreinato, una monarquía. Bueno, Blanche, tú dime el nombre de una de tus compañeras o de tus compañeros que te gustaría que ahora participe. Irving, Irving, tú dinos cuál va con cuál o cuál uniste. ¿Qué otra palabra va con conservadores? Bueno, ojo que a todos les dije cuántas tenían mal, pero no les dije cuáles, ¿no? Para que ustedes ahorita chequen cuál era cuál. Pero a ver, Irving, ¿cuál uniste con los conservadores? ¿Cuál de estas frases? También puedes escribir en el chat, Irving. Podemos esperar la respuesta de Irving, profe, y ya pasamos con Sí, otro. sí, claro.
Ánimo, Irving, no pasa nada si te equivocas. Parte de aprender es equivocarse. Bueno, aquí Irving nos pone que la división de poderes. Sin embargo, los conservadores, pues recuerden, buscaban que haya una monarquía, ¿no? Y la monarquía, pues hay un rey, y el rey, también se le puede llamar a este tipo de gobierno, bueno, como el tradicional, se le llama monarquía absoluta, porque el rey es el que decide qué se va a implementar, qué leyes, y qué, bueno, todo lo que implica en el país, va a ser decisión del rey. Entonces, por lo tanto, pues, aunque en este momento, pues, había como mezclas, ellos no buscaban tal cual la división de los poderes. Entonces, esta división de poderes, al contrario, Irving, tiene que ver con los ideales liberales, porque ya no quería que solamente hubiera un solo gobernante, sino que se repartiera el poder. Entonces era un sistema democrático, vamos a ponerlo con verde para que se vean distintos. Entonces, bueno, la división de poder, Irving, tiene que ver con los liberales. Bueno, Rafa, dinos, ¿a quién le preguntamos ahora? Tú aquí has notado como que más callada. A Jenny. Sí, ¿verdad? A ver, Jenny, ¿qué frase va con cuál? Dinos una, la que tú quieras. Ay, profe Rafa, no me haga reír, callada yo. Este, ¿de la que yo quiera de los dos? Cuando duermes, yo creo nada más, Jenny. Sí, la que tú quieras. Ok. Pues la primera de una vez, por conservadores, la centralización del poder. Exactamente. Recuerden que incluso les comenté hace rato que hubo una creación de un cuarto poder, ¿no? Que era como el supremo poder, porque iba a estar por encima de todos los poderes, que aunque estaba a favor de la división, al final siempre querían que el poder se centralice en una sola persona, o sea, en un rey, que tuviera el control de todo el país. Entonces los conservadores buscan un poder centralizado, o centralista, o central, que recuerden que es como que se centra en una sola persona, no en varias, solamente en una. Y aunque lo comento, como lo vuelvo a comentar, aunque en algún momento se mezcló con el federalismo, de todos modos iba a existir esta figura que iba a administrar todos los estados. Ahora, ¿quién eliges, Jenny? ¿A quién? ¿Qué pasó? Ah, pues a la más sonriente del grupo. ¿A Ahí quién? está, Rosy, está riendo. Es que no veo. Rosita, ya sabes. Ahí está Rosy, tiene razón. Bueno, Gracias. yo ahí veo varias sonrisas bonitas, entonces dudé quién. Pues ¿Cuál, eso de Rosy? mantener el privilegio también es de los conservadores. Exactamente. Ahora vamos a ver como qué tipo de privilegios iban a perder con la siguiente etapa. Pero sí, porque antes los impuestos solamente lo pagaba la gente trabajadora, ¿no? Por ejemplo, los religiosos o el clero, pues no pagaban impuestos, eran exentos. Entonces al final, pues no eran igual ante la ley. Entonces no les convenía pues perder esos privilegios. Bueno, no recuerdo qué otros privilegios tienen, pero también, por ejemplo, adquisición de tierras, una de ellas, porque ahorita vamos a ver cómo era la forma en que las adquirían. Pero sí, es una característica de los ideales de los conservadores. Ahora, ¿quién elige, Rosy? Ahora yo escojo a Laura Mariana, porque también cómo habla, profe. Sí, ¿verdad? Vamos, Mariana hace rato nos puso en el chat, pero dinos una, Mariana. Ponos aquí en el chat la que tú quieras. Blanche, ¿querías participar o querías preguntar algo? Por alguna duda, Blanche. No, quería participar. Bueno, vamos a preguntarle, vamos a ver si Mariana hace señales. Si puedes, Mariana, ponos aquí en el chat. Yo sé que no estás en tu casa. Pero bueno, trato de ponernos una aquí en el chat, Mariana, en lo que Blanche participa, ¿va? Espero que no sea la misma. Bueno, ya me puso Mariana que sí participa. Pero si quieres, me espero, Mariana, porque no voy a hacer que Blanche diga la misma que tú.
Victoria. Bueno, creo que a Marian se le va a hacer más complicado por lo mismo de que no la hizo. Ah, ya me puso liberales con Antonio. ¿Qué crees que no? No, Marian, No. ¿qué crees que no? Es de los conservadores, y esa yo la iba a decir, Ay, mira, ve. porque Bueno, era centralista, Santa Ana. sí, sí, exactamente. Recuerden que se cambió de bando. Yo creo, yo la verdad, yo creo que fue por intereses personales que se cambió de bando. Voy a indagar más por los motivos del por qué se cambió de bando si ya estaban los liberales. Pero sí, exactamente, él es un representante de los conservadores. Bueno, por lo tanto, bueno, ¿quién nos falta de participar? Falta Bueno, fíjense, Pau, Lupita. pues bueno, yo creo que va a ser la siguiente actividad porque aquí ya estas dos, pues ya como que van a ser muchas para los conservadores, ¿no? Pues bueno, estas que sobran pues son de los liberales, porque los liberales eran representados por la clase media, o sea, gente no privilegiada. Y aparte, también el primer presidente, pues fue Guadalupe Victoria, ¿no? Que era también del equipo o del partido de los liberales. Entonces, bueno, en resumen, lo más importante de recordar sobre qué pasó después de la independencia, que se les llama proyectos de nacionalidad, proyectos de nación, son esto, bueno, ver o recordar la diferencia entre conservadores y liberales, cuáles eran sus ideales. Eso es como lo más relevante de este periodo. Sin embargo, esta lucha, o pues sí, tal cual esta lucha, porque fue una guerra incluso, una guerra armada, esta lucha no se detuvo. O sea, esto no fue el final. Esto que les acabo de narrar no fue como el final de lucha de conservadores contra liberales, porque después se continuó, o más bien seguía esta guerra con lo que conocemos como las leyes de reforma, también llamada guerra de reforma. Ay, qué feo cuando se esconden las imágenes porque no las reconoce. Bueno, aquí había una imagen de Benito Juárez con los del movimiento de la guerra de reforma. Bueno, se le llama de dos formas: leyes de reforma por las propuestas o por las leyes que se propusieron o los cambios que hicieron esas leyes, pero también se le llama guerras de reforma porque también fue un enfrentamiento armado. Pero la podemos nombrar de las dos formas distintas. Lo más representativo, o sea, lo más general hacia grandes rasgos que caracteriza a este periodo, que este periodo va de 1855 a 1863. Dentro de este periodo, lo más importante es que se busca, bueno, el objetivo principal es separar la iglesia y el Estado, porque antes, bueno, por ejemplo, a raíz de la monarquía, los gobernantes iban de la mano con la religión, ¿no? Incluso pues compartían como que la misma, como que el mismo estatus social, el mismo nivel de importancia, por lo mismo de que los gobernantes pues eran elegidos por Dios o eran por poder divino, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este periodo, pues se busca separar estos poderes o estas funciones que tiene la iglesia y el Estado. Cuando hablamos de Estado con mayúscula, hace referencia pues al gobierno, ¿no? A la clase política. Bueno, en la economía pues no había crecimiento por la falta de inversión. O sea, imagínense, desde la independencia, no sé qué hizo, desde la independencia pues había crisis económicas, ¿no? Por esta guerra de independencia y o sea, todavía seguían las crisis. Bueno, después la división política pues todavía seguía la lucha de conservadores, uno de los partidos conservadores contra el Partido Liberal. Pero al final, pues el gobierno ya es República Federal. O sea, sí gana el equipo de los liberales. Y por lo tanto, pues es por eso que hoy en día seguimos divididos. Bueno, cada estado pues tiene su propia autonomía. Bueno, principales leyes que se promueven en este periodo de las leyes de reforma fueron las siguientes, que llevan estos nombres. La Ley Juárez. Bueno, alguien que me ayude a leerlo y ahorita analizamos las palabras que digan aquí. Pau, ¿me ayudas a leer lo que ves aquí en pantalla? Pues no sé quién levantó la mano. Yo, profe, Bueno, adelante, Blanche. características
Objetivo principal, separar la iglesia y el Estado. Economía, no había crecimiento por la falta de inversión. Ay, ya me la cambió, profe. Apenas, más de una apenas te cargó a ti. Esa es la buena, esa es la que Ah. quería que leyeras. Perdón. Leyes de la Reforma. Ley Juárez. Espérame, profe. Sí. Leyes de la Reforma. Ley Juárez, 1855, con el nombre de Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios. Suprimía los fueros eclesiásticos y civiles y se estipulaba la igualdad ante la ley. Ley Ocampo establecía la creación de registro civil. Muchas gracias, Blanche. Bueno, obviamente estos términos me suenan como si lo estuviéramos leyendo en la Constitución, ¿no? Hasta como que todas esas palabras como que no les encuentro sentido, ¿no? Con el Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación y Distribución del Territorio, suprimía los fueros eclesiásticos, como que esa frase, fíjense que en esa frase está la clave, suprimía los fueros eclesiásticos. Entonces, bueno, aquí les quiero pedir que analicemos esta frase y me ayuden a investigar el significado de estas dos palabras. ¿Qué significa suprimía y qué significa fueros? Para que podamos entender qué quiere decir. Y bueno, también si quieren, buscamos qué significa esto de eclesiástico. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a buscar qué significa suprimía? Suprimir. Bueno, suprimía, que está No, como en... profe. Suprimía viene de suprimir. Muchas Sí. veces cuando lo buscan en el diccionario, no Ajá. les va a aparecer tal cual la palabra suprimía. Tienen que poner como la palabra de origen. Pues suprimía viene del verbo suprimir. Ok. Fueros. Bueno, Rosy me va a investigar suprimía. Jenny, Jenny Blanche, ayúdenme a buscar qué son fueros. Y los demás, a ver, chequen qué significa eclesiásticos. Y para analizar qué significa esta ley Juárez. Y a ver, chequen, díganme qué fue lo que encontraron. Investigar qué es Pues suprimir. Adelante. suprimir, ya lo investigué, dice, hacer que desaparezca o deje de existir una cosa, especialmente eliminando del conjunto al que pertenece o del lugar en que está. Perfecto, Rocío. O sea que suprimir quiere decir eliminar o borrar, ¿no? Algo así, ¿verdad? En resumen, ¿no? Como sinónimo. Resumen. Sí, profe. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a decir que suprimir quiere decir que va a eliminar. ¿Pero qué va a eliminar? ¿Qué encontraste, Blanche, sobre los fueros? ¿O qué fue lo que tú buscaste? Yo encontré ley o conjunto de derecho que en la Edad Media un monarca concedía a un territorio, ciudad o persona. ¿Ese significado de qué palabra es? De fueros. ¿Me lo puedes recordar otra vez? Sí, ley de conjunto de derecho que en la Edad Media un monarca concedía un territorio, ciudad o persona. Si quieres, Mariana, ayúdame a buscar qué significa eclesiástico. ¿Alguien más encontró algo diferente a fueros? ¿Me lo puedes repetir otra vez, Blanche? Perdóname. Es que Sí, como profe, que... no se preocupe. Va. Ley o conjunto de derechos que en la Edad Media un monarca concedía un territorio, ciudad o persona. Fíjense, son un grupo, una lista de derechos que el rey otorgaba a cierta otra persona. O sea, yo como rey le voy a otorgar ciertos fueros a una persona. O sea, yo como tengo esa posibilidad, le voy a otorgar como ciertos poderes, ¿no? Algo así le entiendo. Entonces si unimos estas dos cosas, como suprimir quiere decir quitar, y si fueros tiene que ver con el dar, pero ¿qué más? ¿Alguien me puede decir qué encontró sobre fueros? ¿Algo diferente encontraron? ¿Alguien encontró algo diferente a fueros? ¿Algo diferente a Blanche? ¿Y alguien ya buscó eclesiásticos? Adelante, Pau. Eclesiástico, un eclesiástico o clérigo es en el catolicismo.
nombre que recibe tanto el miembro del clero regular, monjes, frailes, ordenados, como un clero. Perfecto, Pau. Entonces, bueno, no sé qué quiere decir, ¿quiénes son los eclesiásticos? Pues los monjes, los padres, los O sea, papas, al final, pues tiene que ver con figura la religiosa. religión. Exactamente, personas religiosas o representativos de la religión. Pero bueno, aquí Mariana me puso que ya lo mandó. Dice que, bueno, eclesiástico dice que es de la iglesia o particular al clero, entonces sí tiene que ver con la iglesia. Y bueno, y por último, ¿cómo podemos usar fueros? ¿Qué otra palabra podemos usar fueros? Entonces, fíjense, ya lo estamos armando. Suprimir quiere decir eliminar. Eclesiásticos de la religión. Entonces, vamos con Lupita, ¿verdad? Porque Lupita no ha participado. Gracias, profesor. De lo de fuero, me sale conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de la que goza un territorio o una persona. Los diputados tienen un fuero especial. Perfecto, bueno, entonces si lo dices en una sola palabra, ¿qué nos conviene cambiar por fueros? ¿O qué palabra sería como la que representa a fueros? Lo dijiste así como... Privilegios, ¿no? Exactamente, privilegios. Entonces, fíjense, si ya lo cambiamos como a palabras más comunes, suprimir quiere decir eliminar, ¿no? Los fueros, que quiere decir privilegios, ¿no? Pues, eliminar los privilegios eclesiásticos, o sea, eliminar los privilegios de la iglesia. Entonces, aunque tenga nombres muy rimbombantes, como se dice, lo podemos pues ya descifrar a nuestro lenguaje común. Entonces, bueno, entonces la ley Juárez buscaba eso, eliminar los privilegios de la iglesia, y dice aquí de los civiles, o sea, también me imagino que tenía que ver con los militares, ¿no? Con los que tenían algún puesto militar. Y por lo tanto se estipulaba la igualdad ante la ley, o sea, no porque tú fueras militar o fueras parte de la religión, ya no ibas a, bueno, ya ibas a gozar de ciertos privilegios, ya puedes ser juzgado ante la ley como todas las personas. Blanche levantó la mano, Oscar. Sí, adelante, Blanche. Ay, me equivoqué. Pero Ah, sí, lo que pasa es que, como usted dijo que lo resumiéramos, de sí, lo de fueros, sí puse los privilegios de los políticos. ajá, O sí, tal cual. ok. Bueno, recuerda que eclesiástico tal cual es de la iglesia, ¿no? Entonces, elimina los privilegios de la iglesia y políticos. También yo creo que sí, también había políticos con privilegios. Y que no por nada los conservadores no querían que se implementara esta constitución de 1824, que por eso fue la abolición. Bueno, ahorita le voy a... Bueno, espérenme tanto, creo que... Déjame ver si me la brinqué o ya estaba fuera. Ah, no, ahorita se los voy a poner, no me hagan caso. Pero bueno, por eso les puse aquí este dibujo de la iglesia con este tachecito, porque al final se quería eliminar sus privilegios. La ley Ocampo, pues es más fácil de descifrar porque dice que establece la creación del registro civil. O sea que el registro de los nacimientos y defunciones ya no lo iba a hacer la iglesia, ahora lo va a hacer el Estado. Y eso permitía que todos los mexicanos o que todas las personas tuvieran, pues tal cual, pues, ¿cómo llamarlo? Bueno, que gozara de esas leyes que garantiza la Constitución. Pero bueno, ellos iban a encargarse de llevar este conteo. Adelante, Pau. Bueno, yo por lo que me acuerdo de la ley Ocampo es para sustraer al individuo de la iglesia, ¿no? Sustraer, pues yo creo que eso de sustraer al Sí. individuo de la iglesia como que ya no tenga que acudir a ella, ¿no? Ahora que acuda al Entonces Estado. ya lo iba a llevar, ahora sí, ellos. El Exactamente. registro civil, el matrimonio, la defunción. Sí, por eso hoy en día no se toma como un documento legal, por ejemplo, el acta de matrimonio de la iglesia, ¿no? Bueno, el documento que te dan por casarte por la iglesia o de bautizo no cuenta como un documento legal, solamente para cosas religiosas, ¿no? Pero ya para documentos legales, pues nuestra acta de nacimiento. Ahora sí, bueno, las otras dos, bueno, son 4 populares. La otra es la ley Lerdo. Hace rato, Pau, ahora sí me ayudas a leer lo que ves aquí en pantalla.
Leyes de reforma. Ley del Lerdo. Poner a la venta las propiedades del clero. Ley Iglesias 1857, también llamada Ley de Obedieciones Parroquiales, imposibilitaban a la iglesia a exigir cuotas elevadas, diezmos o limosnas, a quien no contara con los recursos para pagarlas. Muchas gracias, Pau. Bueno, entonces con tus propias palabras, Pau, ¿qué es lo que logró estas leyes? Pues, ahora sí despojar, se puede decir despojar de poder a la iglesia, quitarles poder. Ajá, exactamente, tal cual. Sí, fíjense que esto, por ejemplo, había muchos latifundios que son grandes territorios que eran como partes de haciendas, pero que no se trabajaban. Entonces, pues como la iglesia tenía muchos terrenos o muchas propiedades, estas propiedades pues se vendieron para poder así incrementar para poder desarrollar la parte económica del país. Y así, por ejemplo, también se pudo después tener como inversión extranjera. Otra cosa importante es, por ejemplo, hoy en día, aunque nos cobren, por ejemplo, por alguna misa, o si ustedes van a solicitar una misa de bautizo, de primera comunión, ahí dice nada más donativo. Pues supuestamente no estaríamos como obligados a hacerlo. Sin embargo, pues ellos ponen una cuota, ponen su donativo obligatorio, ¿no? Pero sin embargo, pues ya no, por ejemplo, algo que pasa es que no podemos, por ejemplo, facturar. Bueno, yo por lo que sé no se puede facturar estos tipos de donativos, porque al final es un donativo. Bueno, el chiste de esto es que ya no es obligatorio. Antes tenías que pagar tu diezmo sí o sí. Y obviamente, imagínense, si las personas no tenían dinero para comprar alimentos, pues mucho menos para dárselo a la iglesia. Entonces yo imagino que tenían que pagar con lo que tuvieran, ya sea con cosechas, con ganado, con propiedades. Y es por eso que pues, la iglesia pues comenzó a tener mucho poder. Pero bueno, esas son las leyes más representativas, que son las que más se preguntan, la verdad. Ahí veo que están copiando, avísenme para continuar, ¿va? Yo ya, profe, gracias. Va que va. Todavía veo también a Pau concentrada copiando, entonces me espero un poquito más, ¿va? Bueno, nada más una descripción de la imagen, por eso esto de sale, bueno, no sé, creo que está en inglés, pero creo que quiere decir a la venta, pero déjame ver si sale significa la venta. Pero sé que lo ponen mucho en los lugares donde hay rebajas. Pero no Gracias, sé profe. nada. Bueno, mientras me quito de la duda qué significa sale, porque yo le puse venta. Sí, profe. Sí. ¿Venta en inglés? Sí. Ah, muchas gracias. Pues bueno, ese es el motivo de la imagen. Bueno, un pequeño resumen de cómo fue la trayectoria de todo este proceso de las leyes de reforma o también llamada guerra de reforma. Bueno, esta guerra de reforma inicia contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Él se puso en el poder varias veces. En la línea del tiempo que les compartí, ahí viene como quinto mandato, cuarto mandato. Específicamente, no conté, la verdad, con exactitud cuántos mandatos tuvo, pero él se puso en el poder varias veces. Por eso dice dictadura, porque prácticamente él se imponía, él dictaba qué se realizaba, lo que estaba por encima de todo la Constitución. Y bueno, este movimiento o esta revolución de Ayutla fue contra él porque él fue el que no reconoció a la Constitución de 1824, que esta Constitución fue el resultado de la independencia de México, que era la que pedía o la que indicaba que pues iba a haber una división de poderes. Sin embargo, pues
todo inicia con la Revolución de Ayutla, que así se le llama esta guerra contra Santa Anna para que él ya no estuviera en el poder. Pero bueno, cuando decimos abolición, como les comentaba, pues también quiere decir eliminación. Entonces, bueno, contra esta dictadura de Santa Anna, con sí, Antonio López de Santa Anna, estuvo al frente Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Sin embargo, Ignacio Comonfort lo hizo desde las armas. Él se enfrentó al ejército de Santa Anna. De hecho, algo curioso que leí fue que, por ejemplo, que hubo hubo un enfrentamiento en Acapulco. Antonio López de Santa Anna llegó con 2,000 hombres y del ejército de Comonfort solamente eran 500. Y esos 500 hombres lograron mantener la guerra, bueno, sí, el combate contra el ejército de Santa Anna, y al final hicieron que retrocediera. Pues al final retrocedió, bueno, al final se regresó a la Ciudad de México, pues con esta batalla perdida en Acapulco. Dime, Blanche. Perdón, la levanté sin querer. No te preocupes. Bueno, entonces nuevamente retomo. Entonces, bueno, la Revolución de Ayutla fue en contra de la dictadura de Santa Anna. Ignacio Comonfort lo hizo a través de las armas, pero Benito Juárez lo hizo a través de escritos. Él estuvo exiliado, no investigué por qué la verdad, pero estuvo exiliado en Estados Unidos, y desde Estados Unidos comenzó a escribir un documento con este plan de Ayutla, en contra de Antonio López de Santa Anna. Pero bueno, se convoca a un Frente Nacional para terminar contra el gobierno de Santa Anna. Sin embargo, Santa Anna establece algo que le llaman el gobierno del terror, porque él mandaba a fusilar a todo aquel que supiera sobre el plan de Ayutla. O sea, si alguien tenía el plan de Ayutla en sus manos, una copia del plan de Ayutla, era encarcelado y fusilado. Y si al final también estaban en contra de Santa Anna, también eran encarcelados. Entonces, prácticamente, pues es por eso se le llama gobierno de terror, porque él, pues tal cual amenazó de muerte a todos los que estuvieran del lado de los liberales, y particularmente que fueran parte del plan de Ayutla en contra de su gobierno. Porque fíjense que él también se proclamó como como algo así como su real majestad. Bueno, lo vi en un libro de historia, pero él mismo como que se proclamó como un ser superior. Su realidad, algo así como su realteza, algo así, su real alteza. Ahorita lo checo y les digo tal cual como se autonombró él. Bueno, el chiste de esto es que entonces, pues Comonfort pide un préstamo a Estados Unidos, que es el préstamo que les comento que no les quiso dar la iglesia, de 15 millones de pesos. Pues como no lo quiso dar la iglesia, pues se lo tuvieron que pedir a Estados Unidos. Pero bueno, en ese préstamo, pues pierden la parte del territorio por no pagarlo. Entonces, bueno, ahí pues nuevamente se dan estos enfrentamientos entre el ejército de Santa Anna y el ejército de Comonfort. Ahí, espérenme, aquí le voy a borrar esto de constitución. Error de dedo, pero perdónenme. Ahora sí, perdónenme el error de ortografía. Por ahí si ven algún dedazo, avísenme, ¿verdad? Para que no se las mande así. Y bueno, en 1987, que si se dan cuenta es la misma fecha que tiene de la última, de esta ley que se propuso, que fue la que más bueno, todas les afectaron a los conservadores, en ninguno estuvieron de acuerdo.
Bueno, que lo que buscaba, que ahorita como ya lo vimos, busca esta nueva constitución que escribió Benito Juárez con el equipo, no con el equipo, con el partido de los liberales, ellos buscaban tal cual la igualdad ante la ley, o sea que no hubiera privilegios de ningún tipo, la libertad de expresión, de petición, de asociación y tránsito. Bueno, eso fue lo que principalmente buscó esta nueva constitución. Bueno, otra vez, bueno, después de esto, bueno, cuando Ignacio Comonfort, perdón, cuando Santa Anna se da cuenta que Comonfort y Benito Juárez estaban implementando el plan de Ayutla contra su dictadura, él hace el plan de Tacubaya, que tiene que ver con esto mismo del gobierno del terror, donde pues, estaba castigado a apoyar al Partido Liberal. Sin embargo, pues él tuvo el apoyo del clero, también tuvo el apoyo de la burguesía o de las clases privilegiadas, tuvo el apoyo del ejército y aparte tuvo el apoyo de los reyes de España o del reinado de España. Del lado de los conservadores, pues estaba Ignacio Comonfort y Benito Juárez con el apoyo del pueblo, de todas las personas que pues no eran de la clase política o privilegiada o de la religión, con el apoyo de Estados Unidos, que aunque tratado que se llama McLean-Ocampo, ese tratado que le dio apoyo económico y militar, que después les comentaba que no tuvo como todo el efecto que supuestamente tenían estos acuerdos, sí dio el apoyo económico y el apoyo militar, y que entonces este apoyo militar que da Estados Unidos hace que se reconozca a Benito Juárez como presidente. Aquí, en este momento, había otro personaje, creo que aquí puse el nombre, ¿no? Es en la otra diapositiva. Es este que está aquí. El gobierno de Zuluaga. Bueno, pues la lucha seguía todavía a través, esto de BS significa versus. Versus tiene que ver como, es igual una palabra en inglés, pero tiene que ver con en contra, ¿no? Entonces, era el equipo de los conservadores contra el equipo de los liberales. Pero vean cómo eran los equipos, ¿no? O sea, Estados Unidos con el pueblo y los liberales, de este lado, corona española con los militares, la clase privilegiada, Santa Anna y este nuevo personaje que acabamos de mencionar. Lo haga. Bueno, ahorita bueno, el chiste de este plan de Tacubaya, bueno, algo que quisiera resaltar también es que Ignacio Comonfort estaba de parte de los liberales, pero también tenía ideales conservadores, pero era muy pacífico. Se podría decir como que Comonfort se adaptaba a lo que él le decía, ¿no? A lo que la época se le iba marcando. Entonces, bueno, él se apega al plan de Tacubaya con la finalidad de que pues no lo mataran también, ¿no? Porque al final Santa Anna pues mandaba a matar a cualquier persona que estuviera en contra de su gobierno. Entonces, bueno, como él se apega al plan de Tacubaya, manda a encarcelar a Benito Juárez. Sin embargo, pues Comonfort en ese momento era presidente y por eso fue que lo encarcela. Zuluaga bueno, desconoce el gobierno de Comonfort, entonces él se proclama presidente. Entonces, bueno, se podría decir que entonces los conservadores eligen a un representante, que es Zuluaga. Ahorita les digo su nombre completo, espérenme, ahorita les digo cuál es su nombre completo. Su apellido es Zuluaga. Bueno, se llama Félix María Zuluaga. Así se llama, Félix María Zuluaga. Bueno, el chiste que Félix María Zuluaga, pues era parte del Partido Conservador. Y entonces, como Comonfort inició con el equipo de los liberales, es por eso que el equipo o el Partido de los Liberales, pues no reconoció a Comonfort, y es por eso que Zuluaga se proclama presidente. Entonces, como a eso no le pareció Comonfort pues libera a Juárez, y por ley, porque supuestamente pues él era virrey, bueno, perdón, virrey, era vicepresidente, o sea que si el presidente
no estaba a cargo, que el poder recaía en el vicepresidente. Entonces, como Comonfort no estaba en la presidencia porque se había impuesto a Zuluaga por decreto de ley o por decreto constitucional, Benito Juárez pasa a ser presidente oficial. Entonces, ¿alguien levanta la mano? Sí, Sí, yo, está Blanche. ya me hice bolas. Entonces, ¿Comonfort era liberal o era conservador? Era de los dos. O sea, Lo que pasa es que la fue, otra diapositiva sí, está de Estados Unidos y dijo que los que están de Estados Unidos son los conservadores. sí. Y ahí Ah, puse yo a Benito Juárez y Comonfort. sí, sí, es que fíjate, es que solamente yo siento que lo hizo por conveniencia para no morir, porque mira, o sea, sí era de parte, o sea, porque fíjate, de este lado, él estuvo al frente del ejército contra Antonio López de Santa Anna en la batalla de Acapulco, que te digo, fueron 2,000 hombres contra 500, y aún así, pues perdió el ejército de Santa Anna, que era mayor. Entonces, él estuvo al frente de esas batallas, o sea, sí era parte del Partido Liberal, porque aparte fue en su presidencia, o sea, él fue presidente también de México. Pero cuando Santa Anna establece el plan de Tacubaya, con ese plan de Tacubaya, pues mandan a encarcelar a Benito Juárez, pero entonces él se apega a ese plan. Yo quiero suponer, no estoy seguro, pero yo quiero suponer que es para no morir, porque en otras fuentes había leído que él, por miedo a morir, había huyó, huyó de la presidencia. Entonces yo quiero pensar que posiblemente huyó, porque pues a lo mejor Santa Anna, pues la amenaza de muerte, se apoyaba a los liberales, perdón. Entonces solamente apoyó el plan de Tacubaya cuando encarceló a Benito Juárez. Pero fíjate esto, cuando Zuluaga no lo reconoce a Comonfort como presidente, ahí es cuando otra vez se pasa con los liberales. O sea, solamente fue conservador cuando encarceló a Benito Juárez. Pues yo quiero imaginar por miedo a no perder la vida. Pero cuando ya no lo reconocen como presidente y entonces reconocen a uno del Partido Liberal, bueno, perdón, del Partido Conservador, perdóname, del Partido Conservador, que es Zuluaga, ahí fue cuando ya no le pareció, ¿no? Porque yo siento que dijo, bueno, todavía que me apego a su plan, no me van a reconocer como presidente, pues entonces, pues me sigo con los liberales. No solamente yo siento que por conveniencia, en resumen. Pero así de manera general, pues fue liberal. Comonfort fue liberal. Y bueno, entonces aquí es donde les comento que hay dos presidentes. Uno, impuesto por el Partido Conservador, Zuluaga, y el otro, pues fue Benito Juárez. O sea, estaban los dos a la par. Obviamente, uno de cada ideología. Por eso les digo que este periodo de conservadores contra liberales duró bastante. Y bueno, y entonces esta batalla, o esta guerra, termina con la batalla de Calpulalpan, en 1860. Y bueno, ahí fue el fin de la guerra de los conservadores contra los liberales. Y bueno, fíjense, este dato solamente es un dato extra, porque esto ya fue después. Esto ya fue después de este periodo. En el imperio de Maximiliano de Habsburgo, yo siento que fue como una continuidad, porque todavía seguían las luchas de conservadores contra liberales, porque Maximiliano, pues es un príncipe, es parte de una familia real, de una familia real europea. Sin embargo, pues le proponen ser emperador de nuestro país. Entonces, este es el Segundo Imperio. Así también se le conoce a este periodo como el Segundo Imperio, ¿no? Porque recuerden que el primer imperio fue el de Iturbide. Pues el Segundo Imperio es de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, bueno, Maximiliano de Habsburgo, bueno, fue en 1864. Él tenía muchas ideas que también quiso implementar en su reinado, pero al final no lo logró. Supuestamente tenía muy buenas intenciones, que incluso
se dice que antes de fusilarlo dijo que que el mexicano no era exactamente el que nacía en tierra mexicana, sino el que amaba esa nación. Porque al final pues, supuestamente él sí estaba como a favor del desarrollo del país. Sin embargo, pues Juárez, cuando estaba en su segundo dictamen, bueno, en su segunda vez como presidente, pues quitan a Maximiliano, y como Maximiliano pues es parte de los privilegiados de la iglesia, porque al final es un príncipe. Entonces él quería defender las propiedades del clero, porque al final pues era parte también de lo que él le correspondía. O sea, por defender las propiedades del clero, o sea, por defender lo que le pertenecía o los privilegios de los conservadores, pues al final Benito Juárez lo mandó a fusilar. Incluso hay supuestamente también fue una orden del gobierno de Estados Unidos, y otros gobiernos internacionales europeos le pidieron a Benito Juárez no hacerlo, no fusilarlo. Sin embargo, Benito Juárez dice que pues era la ley, ¿no? Que así decía la Constitución, por ir en contra de las leyes de los liberales, ¿no? Pues al final, bueno, es fusilado, y ya con la muerte de Maximiliano, pues ya Juárez pues logra por fin desarrollar estas reformas. Y supuestamente, pues ahí ya viene como otras etapas que ya la vamos a platicar la siguiente clase. Pero bueno, en resumen, principales cambios: ley de nacionalización ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. O sea que las propiedades de la iglesia pasan a ser parte del Estado, ¿no? Usada para expropiar bienes del clero y aumentar el capital físico. O sea que la riqueza del Estado pues sea en aumento. Ley de matrimonio, que tiene que ver con lo del registro civil. Solo el matrimonio avalado por el registro civil es válida. Esto da protección jurídica a los cónyuges. Otros cambios principales: ley orgánica de registro civil. Esta ley permite al registro civil llevar el registro de población y brindar identidad jurídica a cada ciudadano por medio de expedición de documentos. Ley sobre la libertad de cultos. Se establece el libre culto religioso a nivel nacional, ¿no? Que recuerden que fue el principal objetivo de las leyes de reforma, ¿no? Separar la iglesia del Estado. Y bueno, y por último íbamos a hacer esta actividad muy parecida a la anterior, pero se queda de tarea, ¿va? Identificar qué ley, bueno, ¿cómo se le llama? Bueno, esta frase, más bien, ¿a qué ley representa? Para que si le llegan a preguntar cuál fue el principal cambio de la ley Juárez, pues ustedes ya sepan qué fue lo principal, ¿va? Entonces, se queda eso como tarea, y mañana le continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues nada, profesor, lo que me pareció muy